Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar sobre teoría de grafos y nos vamos a enfocar en el algoritmo del camino más corto o el algoritmo de Dijkstra. Este algoritmo nos permite encontrar cuál es la ruta más corta que podemos hallar entre dos vértices en un grafo que sea ponderado. Entonces, veamos un ejemplo. Digamos que tenemos un grafo, tiene un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Las aristas nos las dan con letras minúsculas, en este caso A, B, C, D, E, F. Generalmente lo que hacemos es tomar este orden en el que nos dan las aristas para trabajar y nos piden que utilicemos el algoritmo de Dijkstra para hallar el camino más corto entre los vértices A y F. Y tienen que darnos o el grafo directamente, la representación del grafo, o bien la matriz de adyacencia, pero tiene que ser ponderada, porque si no, no sabríamos cuánto cuesta ir desde un vértice a otro. Recuerden que esta matriz nos da bastante información. Por ejemplo, esta matriz nos está diciendo, voy a colocar acá a manera de etiqueta o de ejemplo, eh, los vértices en el orden que me los entregaron para decir que este cero lo que está indicando es que A no se relaciona con A. Es decir, no hay un bucle de A con A. Pero este 1 indica que A sí se está relacionando con B, o sea que sí hay una ruta que podemos seguir para ir desde A hasta B, pero además me está diciendo que el costo es 1. Piensen que el costo en kilómetros es 1, de ir desde el punto A hasta el punto B. Y como es un grafo que es en ambas direcciones, entonces si puedo ir desde el punto A hasta el punto B y cuesta 1, ir desde el punto B hasta el punto A pues también cuesta 1. Eso convierte el grafo o la matriz de este grafo más bien la convierte en una matriz simétrica. Pueden ir revisando que la matriz siempre es simétrica. Eso quiere decir que si intercambio las filas con una columna, pues siempre me dan la misma. Podemos revisar esta fila con esta columna, que al final de cuentas el mismo, es el mismo vector. Igual reviso esta fila con esta columna y dan iguales. Bueno, acá lo mejor es poder generar el grafo, la representación del grafo. Entonces, les doy este momento para que detengan el video y entonces puedan hacer ustedes una representación del grafo. Va a quedar muy diferente de la mía, pero les va a ayudar como práctica. Entonces, acá les doy un tiempo para que puedan hacer ustedes el grafo. Eh, Algunos están esperando que yo ponga la solución. Háganlo, no sean vagos. Ya. Mm, Todavía faltan algunos, pero bueno, no importa. A mí mi grafo me quedó así, ¿ok? Entonces, verifiquen que su grafo sea parecido a este, por lo menos parecido en los pesos, ¿verdad? Que de A hasta B pesaba 1, de A hasta C cuesta 3 y pues todos los demás pesos que tenemos. Entonces, voy a colocar el grafo por acá, ¿ok? Voy a ponerlo acá arriba, creo que en pequeñito, pero todavía se ve bien. Y voy a ir resolviendo con el algoritmo de Dijkstra, pero lo voy a hacer de la siguiente manera. A mí me gusta colocar primero cada paso que vamos realizando, luego coloco los vértices para irlos seleccionando y además vamos a colocar la ruta y el peso que vamos obteniendo en cada una de esas rutas. Siempre el paso 1 va a ser seleccionar el vértice donde inicio. Entonces me decían que tenían que encontrar el camino más corto desde A hasta F. Entonces es como que inicio mi recorrido. Estoy en mi punto de partida. Del punto de partida, pues llegar ahí no me costó nada, ¿verdad? Y no he comenzado a revisar todavía las rutas o los posibles caminos que tengo. Entonces lo iniciamos todo con infinitos, ¿ok? Vamos a colocar la ruta, vamos a tener el peso y evidentemente pues iniciar me cuesta cero, me cuesta nada. Desde aquí comienzo a revisar cuáles son los vértices a los que tengo acceso. Esos son cuáles son los vértices adyacentes a A. Y sucede que B es adyacente a A, F es adyacente a A, vean que hay una arista que une A con F, y C es también adyacente a A. Entonces, en el paso 2, lo que voy a hacer es comenzar a agregar todas esas adyacencias. Como en un inicio valen infinito, pues evidentemente el costo de ir desde A hasta B va a ser más pequeño que infinito. Entonces va a ser 1. El costo de ir de A hasta F pues será 20 y 20 es más pequeño que infinito. Igual
con AC el costo es más pequeño que infinito. Porque en el algoritmo del camino más corto siempre hacemos eso. Busco adyacencias y luego comparo los nuevos pesos con los pesos que ya teníamos. Si son menores, actualizo. Si no, lo dejo como está. Cuando ya tenemos todas las adyacencias colocadas y actualizadas, ¿verdad? En este caso, de todas selecciono el menor. Como A ya lo había seleccionado, entonces ya no lo sigo colocando más. Ya lo seleccioné y ya lo tenemos. Aquí selecciono a B y desde B comienzo a preguntarme cuáles vértices son adyacentes. Tengo adyacencia con E, que vale 5, más 1 que llevo de peso sería 6. Tengo siempre que preguntarme, ¿6 es más pequeño que el peso actual? Bueno, el peso actual es infinito. Pues evidentemente sí, ¿verdad? Entonces 6 es más pequeño que infinito, lo actualizo. También lo hago con D, que es el otro que es adyacente. D tiene un peso de 7 más 1, el 1 que llevaba, pues eso me daría un peso de 8. Evidentemente 8 es más pequeño que infinito. Con C ocurre un caso particular. Tengo 1 más 2 que me cuesta venir desde C, llegar a C sería 3, pero 3 no es más pequeño que 3, entonces no hace falta actualizarlo. En realidad este 3 es el 3 que viene desde A. Por eso es que en el camino no digo ABC, sino que digo AC. Tengo una única ruta o una primera ruta que me permite llegar desde A hasta C, cuyo peso es 3. Como les mencionaba, ya los vértices que he seleccionado ya no los vamos a colocar más. Hacemos entonces lo mismo a partir de C. Ahora, desde C busco todos los adyacentes. Si el peso que la ruta nueva desde C es menor a la que ya teníamos, pues entonces la selecciono. Si no, entonces dejamos la que ya estaba. Desde C vamos a tener el siguiente comportamiento. Sucede que ir desde C hasta E vale 2. 2 más 3 que ya yo tenía serían 5, ¿verdad? Entonces, por eso es que en E ahora ya tengo una nueva actualización. Antes valía 6, pero como esta ruta nueva es más corta, entonces lo actualizo. Digo, no, hay una más corta. Mejor que valga 5. Y ocurre otro detalle muy importante. Desde C hasta D vale 3, más los 3 que ya tenía son 6. 6 es más pequeño que 8, por eso también lo actualizo. A F no lo he actualizado porque no tengo forma de llegar hasta F. Una vez que actualicé, lo siguiente es seleccionar el valor más pequeño entre 6, 5 y 20. Evidentemente es 5. Y entonces vean que esta ruta sería ACE porque este número 5 lo obtuvimos después de actualizar o después de escoger más bien el C. Por eso es que tendríamos aquí un valor de 5. Ahora desde E volvemos a buscar los adyacentes y vamos a ver si los actualizamos o no. Desde E tenemos el siguiente caso. Ir desde E hasta F vale 5, más 5 que ya teníamos serían 10. 10 es evidentemente menor que 20, entonces lo actualizamos. Pero ir desde E hasta D vale 6, más los 5 que llevaba serían 11. 11 no es más pequeño que 6. Como 11 no es más pequeño que 6, no lo actualizo. Lo dejamos en el valor de 6. Y aquí hay un detalle muy importante con el algoritmo. El algoritmo es voraz. Eso quiere decir que él va a buscar todos los caminos posibles y en algún momento parecía más corto ir desde A hasta C, subir a E, pero sucede que cuando llegó acá se da cuenta que no importa llegar hasta E, sino que es más corto siempre seguir desde C hasta D. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Porque la actualización de D que estamos utilizando viene de C, no viene de E. De hecho, E acabamos de decir que no lo actualizó porque el costo era 11, no 6 que ya teníamos anteriormente. Entonces, el algoritmo tranquilamente lo que dice es, no, esta ruta que estaba siguiendo parecía que funcionaba, pero no. Se regresa a C y entonces adelanta hasta D, teniendo ahora una nueva adyacencia que sería desde E hasta F, que son 6 más los 2 que me cuesta ir desde D hasta F, serían 8. 8 es menor que la ruta que tenía antes, sí, es menor, y entonces la selecciono. Si esta ruta no hubiese sido menor,
él vuelve a decir, no, era más fácil ir de C, E y llegar a F, si este número hubiese sido más pequeño que obtener este otro por acá. Pero en este caso la ruta más corta la obtenemos como A, C, D y F. Espero que les haya quedado claro. Un detalle muy importante, a mí me gusta esta forma de escribirlo, pues se quedan más claras las rutas que vamos siguiendo y los pesos que se van obteniendo en cada una de ellas. Por favor, para las evaluaciones que sean de desarrollo, es mejor, o les pido más bien, que lo hagan de esa manera. Muchas gracias, espero que les haya servido y nos vemos próximamente. Saludos.